Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, le damos inicio a la segunda emisión de este programa que es La Oralidad Maquínica, que sale por Radio Tropel. Y en este momento Radio Tropel y Filosofía del Pórtico también funcionan itinerantes. Estamos grabando desde el Polo Cultural Saldías a las 7:03 casi que está saliendo este programa. Así que, bueno, muy contenta yo y muy entusiasmada por este tema que nos convoca, que es cuerpos insurrectos o cuerpos rebeldes, como lo quieran llamar. Un tema que, si bien va a tener muchísimo que ver con el pasado de Occidente y que vamos a estar pensando desde una autora particularmente que es Silvia Federici, autora, por cierto, se podrán dar cuenta por el apellido, europea, italiana, y sin embargo creo que este tema también tiene mucho que ver con lo que pasa hoy, no solamente con lo que pasó, y con lo que pasa hoy en Latinoamérica, porque tratamos siempre de retomar a las autoras o los autores, en este caso es una autora, para pensar nuestra coyuntura. Es decir, que sí, nos interesa saber cuál es el corpus teórico de Federici en este caso, pero siempre y cuando sirva para pensar o para intervenir o para movilizar algo en el presente que nos toca vivir. Sí, aprovecho, me sumo a esta inquietud en Sofi y reivindico esta idea de que los materiales conceptuales, los autores o las autoras, están allí para ser utilizadas como caja de herramientas, diría Foucault. Eso es lo que nos interesa hacer, utilizar a las autoras o a los autores y utilizarlas en un sentido actual, ¿no? El interés siempre está movilizado por realizar alguna intervención sobre la realidad a partir de algún aparato conceptual, no una mera revisión o un mero trabajo de acumulación de datos, sino ver de qué manera estos conceptos pueden actualizarse o volverse cuerpo en una situación actual como la que estamos viviendo, mundial, que nos toca también un poco más de cerca en relación a lo que sucede en muchas partes de la región latinoamericana, particularmente lo que está sucediendo en Chile, Ecuador, por mencionar algunos casos entre muchos, que por suerte y por razones que también estaría bueno pensar, cobran visibilidad ante la constante manipulación mediática que estos acontecimientos sufren, ¿no? Nos interesa reivindicar la lucha que el pueblo chileno, particularmente, como decía hace un rato, está llevando adelante. Lucha ante una violencia estatal sistemática, lucha ante una también constante despolitización de los crímenes que se están realizando, el silencio al que los grandes medios están arrojando o intentan arrojar la represión que el Estado chileno particularmente está poniendo en marcha, y la rebeldía no como un acto romántico, sino la rebeldía como un hecho concreto y material, ¿no? Esta insurrección, este contagio al cual estamos asistiendo desde este lugar, nos dispara, nos moviliza mucho y actualiza una vez más estas inquietudes conceptuales que por lo menos hoy teníamos pensado trabajar desde el libro de Silvia Federici, que es Calibán y la bruja. Una vez más vemos puesto en marcha un proceso normalizador como el que vamos a estar pensando, que es la Casa de Brujas. Una vez más vemos este acecho promovido por los aparatos estatales, y una vez más encontramos un fascismo uniformado galopante y una extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la vida social. Entonces, oportunidad, insistimos, además de meternos en la obra de la autora, oportunidad para reivindicar el contagio, para reivindicar la lucha y para seguir pensando nuevas estrategias, ¿no? Así es, de eso se trata, de pensar, tramar estrategias colectivas. Creo yo que nunca individualmente, porque no se trata de exponer a nadie, sino ser inteligente y actuar colectivamente. Pero antes de entrar a este tema, que es muy complejo y aunque tenemos poco tiempo porque son los tiempos de la radio, exige detenerse
un rato a pensar estas cosas, propongo para introducirnos un tema, una canción, Sí. que está muy buena y es de una banda que a mí me encanta, que es Los Rusos Hijos de Puta, o también los pueden encontrar como Les Ruses Hijes de Pute, si los quieren buscar en las redes sociales. Ahora se actualizan con el lenguaje inclusivo. ¿Y qué escuchamos? Y el tema que se viene es Los Pibe, que es un tema de un disco que se llama La rabia que sentimos es el amor que nos quitan, del 2016. Y justamente hablan un poco de esto, ¿no? De qué se hace y qué es lo que hacen los jóvenes de hoy, que en definitiva son los viejos del mañana. Radio Tropel. La oralidad maquínica. Bueno, estamos acá de vuelta. Lo que sonó recién es Los Pibe, de Los Rusos Hijos de Puta. Y ya nos podemos ir metiendo un poco en el tema que nos convoca, que como les decía antes, es Cuerpos Insurrectos y Luchas Rebeldes, que en realidad es un tópico propio de un texto que es Calibán y la Bruja, de una autora que es Silvia Federici. Y antes que nada lo que quiero hacer es aclarar que bueno, lo que vamos a tratar de traer y poner acá en el programa son intuiciones o provocaciones para que ustedes luego vayan al texto. Es decir, que es imposible, por cuestiones de tiempo, agotar los conceptos que vamos a exponer acá. Así que no es más que una invitación a que la lean, si es que todavía no la han leído. Es una autora muy importante, creo yo, y contemporánea, actual. Hace poco estuvo de visita por Argentina. Y como les decía, el texto que nos interesa es Calibán y la Bruja, que es un texto publicado en el 2004, pero que en realidad es efecto de una investigación mayor que se publicó en 1984 bajo el título Il Grande Calibano, que es una investigación colectiva en gran medida. Silvia Federici junto a Leopoldina Fortunati llevan adelante esta investigación que intenta estudiar la transición principalmente del feudalismo al capitalismo en Occidente y especialmente en Europa. Y hay una pregunta que atraviesa tanto Il Grande Calibano como Calibán y la Bruja, que es ¿cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas a comienzos de la modernidad? ¿Y por qué el capitalismo surge mientras esta guerra contra las mujeres está en marcha? ¿No? La tesis primordial de la investigación es que la caza de brujas no fue un hecho aislado, sino que justamente es el hecho fundante del capitalismo y de los estados modernos. Dicho esto, entonces las propuestas en el libro son dos, simplificando un poco, ¿no? Pero se trata de repensar el desarrollo del capitalismo desde una perspectiva feminista, veremos por qué, ¿no? Federici ha participado del movimiento de mujeres, también fue militante del PC, pero huyó medio despavorida. Y también vamos a estar hablando de eso, de cuál es la crítica que ella hace al marxismo. Y por otra parte, la otra propuesta es pensar de qué forma retorna hoy todavía la caza de brujas, ¿no? Con otras máscaras
de otras maneras, pero ella sostiene que hay un retorno de la casa de brujas. Claro, que sería un poco también preguntarse o rastrear hoy las prácticas de degradación social de las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Y ya en el título del libro que les comentaba, del 2004, Calibán y la bruja, hay mucho contenido. Ya desde el título nos podemos dar cuenta hacia dónde va Federici y por qué ella va a hacer una distinción entre los cuerpos insurrectos y un cuerpo que se empieza a gestar, que es el cuerpo máquina. Sí, bueno, y acá también cabe la mención para quienes nos siguen habitualmente, para quienes siguen las propuestas de filosofía del pórtico, para quienes por esa razón se han enganchado con la primera emisión y ahora nos están acompañando en esta segunda, habrán advertido también que la propuesta, si bien tiene su peso mayor en la obra de Federici, la propuesta también va un poco direccionada a la obra de William Shakespeare también, ¿no? Y aprovecho acá la mención que hacemos, que hacía Sofía hace un rato, y reparar brevemente en este título que Silvia Federici elige para la obra, que es Calibán y la bruja. Y en este sentido advertir la referencia a una obra particular de Shakespeare, que es La Tempestad. Nos interesa señalar un poco más allá de lo que ahora comentaremos que hace Federici con esta obra, tomándola como referencia, decíamos, que se trata de una de las obras más misteriosas de Shakespeare, para empezar a pensarla, obra que en contexto es publicada por primera vez en 1611 y que, según el decir más común de los comentaristas de Shakespeare, pertenecería como a la época que en él se ha conocido como de los romances tardíos. Y está ahí muy en sintonía con otra obra que es fundamental en Shakespeare, que es El sueño de una noche de verano. Decía recién que conviene hacer algunas apreciaciones antes de comentarles por qué piensa Federici en esta obra de Shakespeare, por qué incluso motiva en ella el título, y hablar un poco, dar cuenta un poco del misterio que existe en torno a la obra de La Tempestad, y sobre todo en relación a la infinitud de interpretaciones que ha generado, ¿no? Desde el momento en que fue representada. Bueno, pero entonces, ¿quién es Calibán? ¿Por qué Calibán y la bruja? Bueno, vamos con eso. A ver, primero hablemos un poquito de La Tempestad, de esta obra, para que quien esté escuchando, por si no la leyó, sepa en qué tierra nos estamos moviendo. Más allá del contexto y todo lo que dijimos recién, hay un personaje que es clave en esta obra, antes de hablar de Calibán, que es uno de ellos, con pocas apariciones, lo cual es llamativo, o podría ser llamativo, y que, bueno, Federici rescata, ¿no? este nombre o este personaje conceptual que es Calibán. Pero el personaje principal, o aquel que mayor relevancia tiene en la obra, es Próspero. La obra comienza con una situación ya dada, que es Próspero, en su momento duque de Milán, se encuentra en una isla. La obra tiene una suerte de precuela que no es narrada, sino a través de las intervenciones de los autores. Y tenemos a este personaje que es Próspero, como decía, que supo ser el duque de Milán, que expulsado por su hermano, ¿sí? Echado por su hermano, ahora está en una isla desierta con su hija Miranda. De hecho, es a ella, a su hija, quien le empieza a contar por primera vez, así parece, el porqué de este exilio en la isla, ¿no? Lo que hay que considerar es, habiendo ya conocido que Próspero era antes de este naufragio y de este exilio, el duque de Milán, ¿qué es lo que hace que su hermano Antonio lo expulse y termine quedando él como duque de la ciudad? ¿Qué es lo que hace que Próspero sea expulsado? Y acá hay un dato que es clave, que lo vamos a ver aparecer en varias oportunidades, sobre todo en el libro de Federici, que se trata de una cierta obsesión en Próspero por la magia, que lo termina conduciendo a un descuido de su gobierno, y esto le abre el camino a su hermano para traicionarlo y quedarse con el puesto, ¿no? Próspero viene a representar algo así como un personaje que
tiene mucho interés por la magia, que lee mucho, y este vínculo de él no va a ser provocado por su habitar en la isla, sino que ya lo trae de antes, ¿no? De sus estudios. Y esto va a ser clave para luego pensar su relación con Caliban y su relación con Ariel. Y hablando de Caliban y Ariel, que son dos personajes también que aparecen, acá tenemos lo que para Federici va a ser decisivo. Yendo un poquito más adelante con este inicio de la obra, luego de un breve diálogo entre Próspero y su hija Miranda, como decía, en el cual le revela el origen de ese exilio, el porqué de su estar viviendo ahí en la isla. Miranda no puede creer que el hermano de su padre haya hecho eso. Y una vez que Miranda se duerme, aparece Ariel, este espíritu invocado por Próspero, que gracias a sus conocimientos mágicos puede hacerlo. Y empezamos a conocer de dónde proviene esta relación entre Ariel y Próspero. Ariel, aquí cabe la mención, es quien, encargado por Próspero, desata la tempestad con la que comienza la obra, ¿no? Previo al diálogo entre Próspero y su hija. Tempestad provocada intencionalmente a modo de venganza por parte de Próspero, sabiendo que una embarcación en la que venía su hermano Antonio se acercaba por la isla en la que él está viviendo. Y en esta invocación, en esta aparición de Ariel, empezamos a conocer, bueno, el trasfondo de toda esta historia, y que, repito una vez más, va a ser clave para entender por qué Federici recurre a esto, ¿no? Y conocemos que Ariel le debe mucho, y ya esto es polémico, le debe mucho a Próspero, ya que es él quien lo libera una vez muerta Sycorax, que es la bruja que lo tiene encerrado. Sycorax, incluso madre de Caliban. Una vez muerta ella, Ariel, condenado al encierro, es liberado justamente por estos poderes mágicos que tiene Próspero. Entonces de allí ese sentimiento de deuda que siente Ariel y que lo moviliza a obedecer todas las órdenes que Próspero le da, ya que en cierta forma le salva la vida. Muerta a la bruja, muerta a Sycorax, quedan en la isla antes de la llegada de Próspero solamente Ariel, este espíritu, y el único engendro humano, híbrido podría pensarse, como dice Federici, que es Caliban. Ahora bien, así como Próspero logra reducir a Ariel a su sirviente esclavo, lo mismo hace con Caliban. De allí vienen las muchas interpretaciones que han recibido muchas críticas, que podría pensarse que la de Federici estaría enmarcada aquí, de pensar a Próspero como el colonizador que llega, invade una tierra, destruye a la bruja, se apropia de su hijo y lo somete a la esclavitud. Bueno, hay muchas críticas a esta visión que es considerada por varios comentaristas de Shakespeare como muy reduccionista, pero bueno, no nos vamos a meter en esa problemática. Lo que sí sugerimos, en caso de que les interese ahondar en esto, es una obra de un comentarista muy reconocido cuando se habla de Shakespeare, que es Harold Bloom, y su obra muy grande, La invención del humano, Shakespeare, La invención del humano, en donde se desarrolla y se argumenta más profundamente esta idea de que la tempestad ha sucumbido ante infinitas interpretaciones generalmente reduccionistas. Entonces, acercándonos más y ya terminando con este breve repaso, acercándonos más a lo que sucede finalmente en la obra, tenemos una situación bastante misteriosa, ¿no? Bastante extraña, que es lo que sucede con Próspero, ¿no? Habíamos comenzado diciendo que luego de haber sido expulsado por su hermano de Milán, que encuentra en Próspero una persona que se está interesando más por la magia que por la conducción de su gobierno, y también habiendo destacado que Próspero quiere vengarse de su hermano, lo que tenemos al final de la obra es un Próspero que, lejos de acabar vengándose de su hermano, abandona ese poder tan inmenso de la magia, que incluso hasta le da la posibilidad de resucitar muertos, una vez más a cambio de un cargo político, ¿no? Entonces es una renuncia que no parece muy lógica, este abandono de la magia por otra vez aceptar un cargo político. Es un poco lo que termina decepcionando quizás al espectador de La Tempestad. Esto ya es una apreciación subjetiva, pero que es clave para Federici, porque Próspero, a partir de este giro decisivo sobre el final de la obra, vendría a representar o a simbolizar
lo que Federici llamará el hombre nuevo de la modernidad. El hombre que renuncia a la magia o el hombre que abandona una visión mágica del mundo para obtener un cargo político de importancia, ¿sí? Para volverse una autoridad política estatal, ¿no? Aquí nuevamente se reanuda algo que en la historia de la filosofía ha sido clave, que es este contrapunto entre la razón y la pasión, este contrapunto entre lo que sería la magia y una visión científica del mundo, ¿no? Del cosmos. Entonces, lo llamativo, lo interesante en la obra de Shakespeare es cómo, y esto Federici lo destaca muy bien, cómo las desgracias que el personaje sufre, Próspero, son siempre atribuidas por su interés excesivo a los libros de magia, mientras que su fortuna o su bienestar aparecen identificadas con su decisión de volver a formar parte del orden social, su decisión de volver a tener un cargo político importante, ¿no? Como decía hace un rato. Para ir terminando con estas apreciaciones, es Próspero entonces quien combina, dice Federici, la espiritualidad celestial de Ariel con esa materialidad brutal de Calibán, así lo expresa ella. Y ese debate interno, representado por estos dos personajes en uno solo, que es Próspero, termina dando una suerte de ganador, ¿no? Se impone la razón, se impone una visión más lógica del mundo y no mágica. Entonces, de este Próspero en el cual el poder proviene de la magia o del conocimiento sobre la magia, pasamos a un Próspero en el cual el poder proviene de su gobierno sobre los súbditos, ¿no? Bueno, todo eso a partir del título. Y yo en este momento tengo el libro en la mano y también me interesa destacar lo que está en el subtítulo, que es Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Eso también es clave, casi todo ya está presentado en la tapa del libro, porque Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria es un poco el marco teórico de este texto, el marco conceptual. ¿A qué me refiero? Que ahí están los elementos fundamentales que Federici va a tomar o a retomar de otras teorías como el marxismo, como la teoría de Foucault y de ciertos feminismos también, para hacer una reelaboración y una lectura histórica reformulando estas propuestas. Vamos paso a paso entonces. Vamos a empezar por el final de este subtítulo, que es acumulación originaria. Como sabrán, y si no lo saben les cuento, acumulación originaria es un término que aparece en un volumen del Capital, obra de Marx de 1867, y que refiere especialmente a la privatización de los medios de producción. Es decir, por un lado, Federici recupera de Marx la lectura de la historia, recupera el materialismo histórico, para pensar a la historia como una sucesión de modos de producción. Claro. O sea, la historia no se divide por etapas o periodos, sino que se divide por distintos modos de producir sujetos y objetos. Porque es muy evidente, ¿no? Ver a qué nos referimos cuando hablamos de producción de objetos. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se producían las armas en el siglo III a.C. que cómo se producen hoy, post-revolución industrial, y con el avance de la tecnología, las armas, ¿no? No es lo mismo aquellas armas que se podían realizar para herir uno a uno que las armas de exterminio masiva, como la bomba atómica. Entonces, cada modo de producción produce objetos, pero también los sujetos son producciones, y sobre todo pensándolo en un sentido jurídico. El sujeto no es algo natural, a priori, que existe en sí, sino que por el contrario es un efecto del modo de producción. Ejemplo, hasta hace relativamente poco, no hace falta irnos al siglo III a.C., hasta hace poco las mujeres no eran sujeto de derecho. En Argentina, por ejemplo, hasta Evita, la mujer no podía votar.
es decir, que no era considerada sujeto de derecho. Entonces, tanto objetos como sujetos son producciones. Y Marx hace una lectura de la historia, una historia que se cuenta por Marx, ¿no? De forma progresiva, teleológica. Que es progresiva significa que va hacia lo mejor aparentemente, que todo futuro, todo porvenir es mejor que el pasado. Y se encadena, ¿no? En una sucesión de modos de producción. Y él señala 4 que pareciera que ya sucedieron y un quinto que él pronostica que va a venir. Esos 4 modos de producción, dichos rápidamente, son primero, el más antiguo, el sistema asiático o el comunismo primitivo, que no es el comunismo que él propone, sino que es un comunismo previo. El segundo modo, que es el antiguo o esclavista, pueden pensar justamente en la sociedad griega o grecorromana. El tercer modo de producción, que es el feudal o germánico. Y por último, el sistema capitalista burgués. Y no hablamos todavía del comunismo porque ese modo de producción todavía no sucedió, o por lo menos no sucedió como Marx lo preveía. Claro, porque de hecho sucedió y tenemos muchos ejemplos, incluso algunos actuales, para entender que no es lo que Marx estaba un poco previsualizando, ¿no? Exactamente, sobre todo porque el comunismo que Marx pronostica parte de la base de la eliminación del capital. Claro. Y la verdad es que no conocemos hoy ningún comunismo o no conocemos ningún sistema que se diga comunista que no se maneje con capital. Y también por otra parte que los comunismos que hoy existen son locales, mientras que lo que Marx prevé es un comunismo a nivel global, que se da a nivel tan global como lo es el capitalismo. Pero en definitiva, lo que nos interesa es que Federici retoma esta lectura de la historia atravesada por los modos de producción, y en todos los modos de producción hay un problema presente que es el trabajo alienado. Porque el trabajo alienado no aparece solamente con el capitalismo, sino que ya estaba en los anteriores modos de producción, y lo que hace el capitalismo es exacerbarlo, llevarlo a la máxima potencia. Federici retoma esto y especialmente le interesa la transición del modo de producción número 3 al modo de producción número 4, es decir, del feudalismo al capitalismo, y esa transición la podemos ubicar más o menos, digo más o menos porque no es que sucede de la noche a la mañana, sino que es algo progresivo, más o menos desde el siglo XIV-XV al siglo XVIII. Y eso es lo que va a estudiar, ese periodo histórico es el que va a estudiar en Calibán y la Bruja. Entonces, ella en este sentido es sumamente marxista, pero ¿qué le discute a Marx o qué le discute al marxismo? Cuando Marx habla de una suerte de emancipación, y ahí sí, en el pasaje del modo de producción número 4 al 5, él habla de una dictadura del proletariado que sucede a partir de una conciencia de clase, en donde los proletariados, ¿no?, advierten que no solamente ellos dependen, porque hay una relación de dependencia laboral, no solamente ellos dependen del burgués, sino que el burgués también depende de ellos porque el burgués no trabaja y necesita de los proletariados para sostener toda esa maquinaria y obviamente para seguir produciendo mercancía y capital que necesita también para pagar y sostener ese modo de vida burgués. Claro, y es el dueño de los medios de producción. Y es el medio el dueño de los medios de producción. Ahora, esa dictadura del proletariado no es el comunismo, pero sí es necesaria para llegar al comunismo. O por lo menos es necesaria para abolir el sistema capitalista, que ya contiene en germen el sistema capitalista la semilla que lo va a destruir, que es el proletariado. Todos los modos de producción para Marx contienen aquello que los va a destruir. Entonces Marx dice que esta revolución la hacen los proletariados, los trabajadores. Ahora, lo que Federici señala es un pequeño olvido de Marx, y es que Marx nunca menciona a las trabajadoras, o por lo menos no reconoce
al trabajo doméstico como trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque en Marx un trabajador es básicamente todo aquel que recibe un salario miserable. Marx está hablando del trabajador de la fábrica, ¿no? Y piensen que el capitalismo que él describe es el capitalismo del siglo XIX, que es el que él vive, que es muy distinto al nuestro, porque las condiciones laborales eran incluso peor que las nuestras, ¿no? Sí. No había una jornada laboral reducida en cuanto al horario, los menores de edad trabajaban en la fábrica, haciendo trabajo insalubre, la gente prácticamente vivía en las fábricas. Bueno, también discutible, ¿no? Pero capaz para otra oportunidad, esto que estás diciendo, y pensar en qué sentido se reconducen, ¿no? Todas estas opresiones, ¿no? En los nuevos tiempos, ¿no? Ver de qué manera, y quizás un poco más peligrosamente, de manera un poco más disimulada, más camuflada, reaparecen, ¿no? Desde ya, estos comportamientos. Sí. Por supuesto, pero lo que es cierto es que las condiciones laborales eran otras. No sé si mejor o peor, pero eran diferentes. Y en todos los casos, trabajadores eran los que recibían un salario miserable, pero un salario al fin. Ahora, bien, mientras tanto, muchas mujeres estaban trabajando gratuitamente. Esos trabajos hechos por amor, así lo llama Federici, son los trabajos que se hacían en el ámbito doméstico y que se siguen haciendo en muchos casos. Que es un trabajo no remunerado y que no es reconocido como trabajo precisamente porque no hay un salario a cambio, y al no haber salario no se ve como negocio, sino como tiempo de ocio. Entonces lo que Federici hace es retomar esta lectura de la historia marxista, pero señalando que hay un trabajo no reconocido como trabajo y por lo tanto es peor que el trabajo mal remunerado, que es la explotación directamente, que es el trabajo que han realizado estas mujeres en el ámbito doméstico. Eso por un lado. Entonces, Marx omite el rol de la mujer y del trabajo doméstico. Y justamente es el trabajo más importante, el doméstico, porque es lo que posibilita la acumulación originaria. Por ahora nos quedamos con esa intuición. Por otra parte, les había comentado que en el subtítulo también está la palabra cuerpo. Y en relación al cuerpo, Federici va a retomar, y por eso es parte del marco teórico, va a retomar muchísimo a un filósofo francés contemporáneo también, que es Michel Foucault, y sobre todo la idea de la microfísica del poder. Es decir, que el poder no necesariamente o no solamente opera a nivel macropolítico, el poder no está solamente en el aparato de Estado o en los grandes lugares de poder, que es lo mismo que decir que el poder no lo tiene nadie, sino que el poder es un ejercicio que opera en lo más chiquitito, en lo microfísico, y que se incorpora, es decir, que se hace cuerpo, a través de los hábitos corporales, valga la redundancia. Sobre todo en un libro que se llama, que también es la tesis, ¿no?, de posgrado de Foucault, Historia de la sexualidad en la época clásica, que hoy se consigue en 2 tomitos. Ahí, sobre todo, Foucault habla muchísimo del cuerpo y de los hábitos que se construyen en este mismo periodo que Federici estudia, en estos mismos siglos. Y respecto a esto, ella también va a entender que hay una construcción del cuerpo, y vamos a estar en un rato hablando de eso, de cómo se construye el cuerpo máquina, es decir, cómo se intentan eliminar ciertos hábitos corporales para fabricar otros, y que los cuerpos sean dóciles, que sean predecibles. Cómo a partir de la desacralización del Estado o el intento de un Estado laico, también se construye un buen ciudadano y aparece la familia nuclear, y todo esto que hace que los cuerpos sean completamente productivos y reproductivos, ¿no? Aparece también la heterosexualidad como régimen político. Y bueno, si nos da el tiempo de todo esto vamos a estar hablando.
Se retoma esta idea de Foucault, pero por otra parte también hay una crítica, como nos pasaba con Marx, y es que Foucault omite la diferencia sexual en ese libro que les comentaba, o más bien omite la división sexual del trabajo. Y también no cuenta, no dice, no explicita el rol de este hecho que para Federici es fundante, que es la casa de brujas, ¿no? Es un hecho sumamente relevante. Sí, incluso como vos, Sof, ya habías dicho más sobre el principio y viene bien recordar cada tanto, se trata de un acontecimiento político, no de un hecho aislado, sino de algo que es gestado, algo que es orquestado, es una campaña de terror, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien Foucault estudia los efectos del poder en los cuerpos y entiende que el poder es producción, que el poder es afirmativo y no lo piensa en términos negativos, lo que no hace Foucault es esto que vos estás contando, Tom, Claro. según Federici, ¿no? Lo que no hace es contar de dónde proviene el poder o quién está modulando ese Exacto. poder. Y por último, entonces, el último elemento de este subtítulo, vieron que dice mujeres ahí, es en realidad la primera palabra, mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Bueno, tiene que ver con un recorrido al que ella se suma, que es cierto feminismo, ¿no? Como les comentaba al principio de esta emisión, ella formó parte y forma parte todavía del movimiento de mujeres. Y lo que va a retomar es la lucha contra la reproducción, o sea, esta idea de que la libertad comienza por el vientre y que no hay una naturaleza de la mujer o que la maternidad no es un destino, esto no es nada que Simone de Beauvoir no haya dicho ya, y que en todo caso la madre y la mujer también, ¿por qué no?, es una construcción, ¿no? El concepto incluso de naturaleza humana, no solamente del eterno femenino, sino también de naturaleza humana, es una construcción social. Sin embargo, también va a haber una crítica al interior del feminismo, porque ella, sobre todo cuando está participando de estos movimientos, en los 70 publica varios artículos en relación a esto, empieza a discutir esto que ya apareció desde la agenda del feminismo, la lucha más allá de los dualismos, es decir, más allá de la división opositiva varón-mujer. Y el problema en ese entonces y la discusión era si seguir llamándose a las feministas, si seguir autorreferenciándose como mujeres, o si había que pensar un término más allá de los dualismos. Lo pueden de repente rastrear desde la teoría queer o de los géneros fluidos, que intentan huir del código binario. Y Federici, si bien dice que es muy interesante, muy importante pensar esto, a la vez la urgencia y en la coyuntura, en los problemas de la época, entre esos problemas en la agenda del feminismo de Federici por lo menos, estaba conseguir salario para el trabajo doméstico, una remuneración para el trabajo doméstico. Lo más estratégico, dice ella, es seguir conservando el concepto, la categoría mujer. Es decir, que para ella mujer es una categoría legítima de análisis, sobre todo porque cuando decimos mujer nos referimos a una historia, la historia de las mujeres, y si no la podemos nombrar, entonces es como si esa historia de opresión no existiera, y es por eso que cuando dentro de sus mismas compañeras se empieza a pensar que es urgente fugar de esos dualismos, ¿no?, del paro positivo varón-mujer, Federici vuelve a legitimar esta categoría, mujer, pero ya no para pensarla en términos sustancialistas o esencialistas. Para Federici obviamente no tiene que ver con algo que nos define o nos determina, sino más bien para referir a ella como parte de una historia y de una historia de opresión que tiene que ser expuesta. Bueno, muy bien, Sofi, ¿te parece si ahora hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música? Luego retomaremos, obviamente, nos queda un poquito más de programa, ya llegando a la recta final. Algunas consideraciones todavía importantes que queremos compartirles. Pero vamos a escuchar ahora, en esta oportunidad, una producción
bastante reciente, de un artista que, como habíamos dicho también con los rusos, nos gusta mucho. Estamos hablando de Feroza, que es un disco de Feli Colina que sale hace muy poquito, este año, hace unos meses. Y esto que ya suena, que ya pueden escuchar, es de dónde salió todo esto. Despecho, que está tan mal visto. Déjame. ¿Qué te pasa? Sí, claro, claro. Así, así sí. Intenso, sabroso. Balti, disonancia. No. Che. Supe lentamente darme cuenta, no eras vos, era todo lo que en mí significabas. No siento ahogarme en tu ausencia, estás hermoso de camino a la salida. Voy lamiéndome la herida antes de que sangre. Algo me decía, no podía admitir que te quería y rompí mis ilusiones. ¿Será que no me agarras sorprendida? ¿Será que te conozco y ya sabía? Me tiré y ya sabía, no había agua, dispuesta a romperme la cabeza en el concreto. Ya sabrás que no me comprometo con nada que no sea lo que siento. Y sé, no puedo darte más cabida. ¿Sabes? No puedo estar siempre escondida para no incomodarte. ¡Gil! Disculparte por el tiempo que no hablamos es asumir que estoy en una posición pasiva. Yo. Una posición pasiva. Si querés hablar conmigo, acércate bien. Cierto que Manusa en este tema no arranca hasta que yo grito. Hasta que yo grito mucho, de hecho. Si querés hablar conmigo, acércate bien. Ey, 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 si querés hablar conmigo, acércate bien. Acércate bien. Si querés hablar conmigo, acércate bien. Me estás subestimando. Si querés hablar conmigo, acércate bien. No
Radio Tropel. La oralidad maquínica. Bueno, estamos de vuelta y queremos dejarles algunas intuiciones, pistas para que entren a Calibán y la bruja. Y algo muy importante a tener en cuenta es que para Federici, en esa transición que venimos narrando del feudalismo al capitalismo, de un modo de producción al otro, hay una invención que es muy importante y que va a ser fundamental, invención que se sostiene en ese hecho que mencionamos, que es la casa de brujas, y es la invención de una máquina, no la máquina de vapor, sino que la primera máquina para Federici, la primera máquina que la modernidad inventa, es el cuerpo. Es decir, que el cuerpo no es algo natural, sino que el cuerpo es una construcción propia de este modo de producción. Modo de producción que intenta transformar la potencia vital en fuerza de trabajo. Transformar la potencia de la vida en fuerza de trabajo productiva. Y para eso la casa de brujas. Citando a Bacon, Francis Bacon, la magia mata a la industria, en el sentido de que los cuerpos atravesados por fuerzas, por poderes mágicos, son cuerpos cualitativamente muy potentes, pero impredecibles, improductivos. Y es por eso que la casa de brujas se da para Federici como un formato normalizado en donde se intenta exterminar a todos esos cuerpos cualitativamente potentes, pero improductivos para el capitalismo que empieza a emerger. Entonces aparece la Inquisición como una policía de la mente y era lícito en esa casa de brujas asesinar a cualquier mujer, aunque no hubiera daños a terceros. Esto es muy importante porque incluso cuando no había daños a terceros, por el mero hecho de ser señalada como una bruja ya te podían asesinar. ¿Dónde estarían los, entre muchas comillas, argumentos para saber quién sí es bruja y quién no? Bueno, en un libro que se llama Maleus Maleficarum o El martillo de las brujas, es un texto que empieza a circular en 1487, en principio en Alemania, pero esto se extiende a toda Europa. Y es un libro que tiene distintas sentencias, argumentos, no solamente de religiosos y de demonólogos, sino también de funcionarios políticos. Y allí aparecen cosas bastante estrafalarias que sirven de argumentos para atrapar y para exterminar a estas mujeres. Digo bastante estrafalarias porque, por ejemplo, había argumentos del tipo que las mujeres brujas, ¿no?, así denominadas, podían dejar impotentes a los hombres e incluso podían robarles el miembro, el órgano sexual, el pito, y que los escondían en nidos de pájaros o en cajitas muy pequeñas, ¿no? Ese tipo de argumento, en ese tono. Para apurarme un poquito, entonces, ¿cuál era el fin? Repito, el fin era eliminar a todos los cuerpos que no eran productivos para ese capitalismo que empezaba a emerger y generar un nuevo cuerpo productivo y reproductivo. Así como se generan cuerpos productivos para el trabajo en la fábrica, se generan también cuerpos reproductivos que reproducen la fuerza de trabajo en el ámbito doméstico. Y ese es el cuerpo de las mujeres. Entonces, si pensamos en esa transición, hay un momento en donde todas estas personas atravesadas por la magia conviven, incluso tienen reuniones, se juntan en el aquelarre, en el espacio donde no solamente brujas, sino también brujos tenían encuentros y también, ¿por qué no?, orgías. Y de ese entramado comunitario se pasa, ¿no?, en el capitalismo a una familia nuclear, bien
productiva y reproductiva, la familia burguesa, mamá, papá, hijos. Y la sexualidad, esto también es un dato sumamente importante, se desliga del placer y se empieza a conectar exclusivamente con la reproducción. Por eso las brujas, que eran las que sabían de la vida y también de la muerte, aquellas que controlaban la natalidad de la gente, porque no solamente eran parteras y curanderas, sino que también sabían abortar, vivían su sexualidad plenamente en un sentido placentero, justamente porque podían mantener relaciones sexuales sin la necesidad de la procreación. Incluso la homosexualidad, que no era llamada de esta manera porque no existía la categoría como tal o no patologizada como la conocemos después, sobre todo con el psicoanálisis, era una práctica muy común y no ligada a la reproducción. Evidentemente la heterosexualidad aparece como un régimen político y aparece justamente en la búsqueda de construir una familia nuclear y estos cuerpos bien productivos. Sumado a todo esto, hay una corriente filosófica, que es la filosofía mecanicista, que colabora, sobre todo a partir del siglo XVI, colabora con esta construcción del cuerpo-máquina, y digo siglo XVI porque no solamente aparecen estos filósofos, especialmente Hobbes y Descartes, para sumarle un poco de contenido más o menos conceptual a todo este aparato político, sino que también aparece la anatomía y la ciencia como un saber oficial. Todas las biomedicinas se basan en el esquema corporal anatómico, y ese esquema corporal anatómico ya empieza a entender al cuerpo como un conjunto de órganos, como si fuera un reloj que tiene piezas y funciona, es funcional o disfuncional en un sentido productivo también. Sí, y sabes que me gustaría retomar algo, Sof, en relación a una referencia que hiciste al principio. Hablaste de Bacon, hablaste de la magia, y previa a esta aparición o esta construcción de este esquema anatómico, de este esquema funcional a un orden capitalista, es decir, en sintonía con la lógica de la disciplina capitalista, un poco hacer un par de referencias más a este sentido mágico del mundo, ¿no? O a qué se podría entender por tener una visión mágica del mundo, visión que era catalogada como una cierta forma ilícita de poder, justamente por ser incompatible con la lógica del trabajo capitalista, ¿no? Con la lógica de la disciplina capitalista. Y Federici creo que hace un trabajo muy, muy afinado, muy, muy exhaustivo en torno a este contrapunto, ¿no? La magia o una visión mágica del mundo es ciertamente concebir al cosmos como un organismo viviente en tanto posee ciertas fuerzas ocultas, y cada elemento esconde ciertos poderes o ciertas virtudes. El cosmos es un organismo vivo, un organismo que habla, podríamos decir. Contra esta idea, contra esta percepción del mundo, en la modernidad surge otra, que es pensar el mundo, la naturaleza, como un cuerpo muerto, ¿no? Como una suerte de materia inerte. Sí, claro, y en Occidente ya tenemos una tradición bastante dualista, y se exacerba más todavía con la construcción del cuerpo-máquina, en donde se entiende la materia como si fuera algo pasivo, claro, sí, y la razón como si fuera algo activo. Y Federici va a pensar de la mano con esta tradición más heterodoxa y con esta concepción de, podríamos decir, ecosistema, de una cierta unidad con el medio ambiente, que la materia no es estúpida, ¿no? Sobre todo en un texto muy lindo que se llama Alabanza al cuerpo danzante, ella lo deja muy en claro: la materia no es estúpida, y en todo caso esa división entre razón, el sujeto que piensa como algo activo, y por otro lado la materia como algo pasivo, como un receptáculo en donde se inscribe la cultura, bueno, es una construcción propia de la modernidad.
Claro. Entonces, para hablar un poquito de la filosofía mecanicista, con Hobbes aparece ya la idea de un estado en el Leviatán, si no lo conocen a Hobbes, filósofo contractualista. Siglo XVII. Siglo XVII, y la propuesta de Hobbes tiene que ver con un estado monárquico, un gran Leviatán. Y ya aparece ahí esa idea de que es necesario un estado para poder sobrevivir y para poder convivir pacíficamente, ¿no? Pareciera que en estado de naturaleza los hombres no pueden convivir porque se matan entre sí, y entonces hay una especie de pedido, una solicitud omnipresente del Estado necesaria para esa convivencia. Ya aparece la idea de que hay un control externo que tiene que administrar y adiestrar los cuerpos. Es decir, la ecuación allí sería, incluso para pensarla hoy, ausencia de Estado igual a muerte. Cuando ya con el capitalismo bien avanzado podemos pensar justamente lo contrario, ¿no? Claro, o sea, si nos preguntamos, ¿es posible la vida sin Estado? Y la verdad que sí, porque sucedió, de hecho, ¿no? Los Estados son una creación de la modernidad. Por eso hablamos de estos siglos, especialmente es una transición, ¿no? Pero a partir del siglo XVI empiezan a aparecer los Estados en Europa, estos Estados seculares desacralizados, o por lo menos eso intentan. Y antes había otras formas de convivencia más comunitarias, y no existía tal cosa como el Estado, como los Estados que hoy conocemos. Y por otro lado, en un texto principalmente que se llama Tratado del Hombre, que es un texto de 1664, Descartes vuelve a hablar sobre el cuerpo, es una especie de manual de anatomía ese libro, Sí. Y expresa esta dualidad de la que hablábamos, que habitaría en el hombre, dualidad entre res extensa y res inextensa. Res extensa sería lo medible, lo cuantificable, y res inextensa lo que no puedo medir, lo intangible, que es lo mismo que decir materia y razón. Y ahí, bueno, Mente-cuerpo. Mente-cuerpo, o en un sentido judeocristiano lo podemos pensar como alma y cuerpo. Y ahí él, después de un largo desarrollo teórico, establece que la razón tendría que tener un lugar privilegiado, e incluso que la razón tendría que poder domesticar y gestionar al cuerpo. Es decir, que a partir de esto que Descartes dice, el control no necesariamente tiene que ser Externo. externo, exactamente, sino que se puede interiorizar. Claro. Nos podemos autocontrolar, que es lo mismo que decir que nuestra razón podría gestionar nuestra parte material. O que la voluntad controla las necesidades, ¿no? Eso mismo. Y acá es donde para mí es muy interesante el trabajo que hace Federici, detectando que lo que sucede con esta teoría, o lo que se pone en marcha, es una cierta interiorización de los mecanismos de poder, ¿no? Sí, una introyección del amo y el esclavo. Uno mismo es el propio amo y el esclavo. Y bien establecida la relación entre mente y cuerpo como una relación jerárquica, ¿no? Hay una dominación, bueno, ya dicho por vos, de la mente sobre el cuerpo. Bueno, si te parece, Sos, para ir como cerrando ya esta segunda misión, volver a detectar en lo que estamos diciendo esa presencia del texto de Shakespeare, ¿no es cierto? Cuando vos hace un rato, y retomo una vez más esto porque me parece súper importante, hablabas de la magia como aquello que mata a la industria, y la referencia que hace Federici al texto de Shakespeare resignifica esto, ¿no es cierto? Este próspero que luego de haberse dedicado al estudio de la magia o a los conocimientos mágicos, acaba llamativamente regresando a la vida del orden social, a la vida de la ciudadanía, ¿no? Pero lo interesante, lo importante que nos deja este texto, entre muchas otras cosas, es que el Estado necesita matar a la magia, en tanto esta es incompatible con la disciplina del trabajo capitalista, y para el orden propuesto por los estados capitalistas, la magia implicaría una insubordinación social.
Es decir, implicaría un debilitamiento de la responsabilidad individual, un debilitamiento de la obediencia cívica. Y desde la conformación de los estados modernos se puede detectar esta construcción del buen ciudadano, de la buena ciudadanía, ¿no? Y la magia vendría a estorbar o a interrumpir ese proceso normalizador. Por eso la persecución, por eso la Inquisición, por eso esa campaña de terror que no tiene otro fin que homogeneizar el comportamiento, ¿no? Claro. Bueno, y cuando hablamos de magia, porque dijimos varias veces esta palabra, pero no explicamos por ahí del todo a qué nos referimos con magia. Por ahí suponemos que la gente sabe, pero no necesariamente tenemos que saber qué significa la magia. Y por maleficio se entendían muchas cosas, como por ejemplo la capacidad o el saber abortar, ¿no? Eso era considerado un maleficio. Saber abortar era un maleficio porque tenía que ver con la gestión del propio cuerpo. Ya no es el Estado el que intermedia, tampoco son los médicos, sino que era una misma sabiendo cómo hacerlo y por lo tanto eso, entre otras cosas, era un maleficio. Claro. Sí, bueno, en definitiva, eso es la magia, ¿no? Y por eso está esta iniciativa estatal de hacer desaparecer el concepto del cuerpo como receptáculo de poderes mágicos, ¿no? Y bueno, ya a modo de conclusión y retomando lo que estábamos comentando al principio en relación a estas luchas actuales, se vuelve muy potente este trabajo, en tanto en cuanto podamos actualizarlo, ¿no? en nuestro hoy, insistiendo con esto de que la Casa de Brujas se trató de una campaña de terror que tiene como objetivo debilitar cualquier tipo de solidaridad, ¿no? Eso lo podemos vivir hoy o lo podemos experimentar hoy. Se instalan climas, se inculcan ciertos miedos, se extiende el control estatal sobre la vida social, sobre las singularidades, y esto implica la destrucción de cualquier tipo de sistema de conexión, de solidaridad, se debilita todo, ¿no? Por eso es importante volver a este evento, por eso es importante el trabajo que hace Federici de pensarlo como el evento que incluso funda la modernidad, como el evento que funda los estados modernos, ¿no? Justamente en rechazo al levantamiento del campesinado que, si bien hoy no lo hemos trabajado muy a fondo, lo referimos, que ya en el siglo XIV se podría empezar a percibir. La iniciativa del Estado para poner fin a eso es librar esta casa de brujas, este proceso inquisitorio. Bueno, bien, hasta acá llegamos con esta segunda emisión de La Oralidad Maquínica. Una vez más agradecemos el espacio, agradecemos a Radio Tropel por esta oportunidad que nos sigue brindando. Y nos despedimos hasta la próxima emisión, Sofía. Así es, nos encontramos acá la próxima. Muy bien, esto fue todo, gracias por estar.
corazón, pero te falta lo demás. Me siento tan y creo que me siento tan Radio Tropel.